¿Cómo están, chicos de tercero de secundaria? Bienvenidos a la clase del día de hoy, correspondiente al día miércoles 29 de abril del 2020. El valor del mes es honestidad y lealtad. Antes de comenzar con la clase vamos a comentar el video que se aprecia en la parte de la motivación. Bueno, pues es sorprendente cómo se comporta un, unas células cancerígenas que pertenecen a un tumor ante unos estímulos, ¿no? Ante la presencia de unos elementos, un elemento metálico. Entonces, ¿cómo reacciona? Vemos que el elemento metálico contiene ciertos elementos químicos, ¿no? Entonces, miren pues cómo esas células tumorales responden pues ante esos estímulos. Vamos ahora pues a pasar al tema que nos compete el día de hoy, que es la célula. Muy bien, chicos. La célula pues, la parte que vamos a tratar corresponde a la célula procariota, que significa pro, antes, y carión, núcleo, o sea, antes del núcleo. Son aquellas células que no poseen un núcleo. O sea, estas células se conocieron antes de las células que sí poseen núcleo. Ahora, estas células se encuentran delimitadas por una membrana. Por ello, tienen el ADN disperso en todo el citoplasma. Estas células carecen de organelos membranosos y citoesqueletos, pero eso sí, poseen abundantes ribosomas. Son unas células las más antiguas porque su origen data de 3.500 millones de años. Son las más antiguas que hay, pero son las menos evolucionadas. O sea, la evolución se ha mantenido muy poco pues, para estas células. Las funciones que normalmente realizan los organelos en este tipo de células la van a realizar en su mayoría la membrana celular y otras van a ocurrir en el citoplasma. Algunas células, unos ejemplos que pertenecen a este tipo de células son las bacterias, las algas azul verdosas o cianobacterias, las arqueobacterias también, y se les considera como la línea evolutiva más antigua que se conoce. Y de ellas se ha derivado las células que sí tienen núcleo, que son las células eucariotas. Algunas células procariotas poseen fimbrias, que son estructuras filamentosas para la reproducción asexual. Su reproducción de estas células es asexual y se realiza por conjugación. Además, poseen flagelos para su locomoción, que es para que se puedan mover. Muy bien, acá tenemos un ejemplo de una célula procariota, célula que no posee núcleos. No poseen núcleos, acá están los flagelos, ¿no? Acá están los justo elementos que se encuentran en todo el citoplasma, ¿no? Veamos la estructura de esta célula procariota. Veamos qué ocurre en el citoplasma. Dentro del citoplasma tenemos pues a la pared celular. ¿Qué es la pared celular? Es la cubierta externa que ofrece protección mecánica para la célula. Está constituida por peptidoglucanos, como el ácido murámico, también conocido como mureína. Acá está un ejemplo, la bacteria gram positiva. Acá está la pared celular, tiene una membrana celular, y acá está la proteína. También tenemos como ejemplo la bacteria gram negativa. Fíjense la diferencia, su membrana externa tiene su membrana plasmática. Todo esto es la pared celular. Acá está la proteína, que también es parecido a la bacteria gram positiva, el peptidoglicano que se encuentra acá, el espacio periplasmático, miren, ¿ve? La glicoproteína y el glicolípido. La membrana celular. La membrana celular está constituida por lípidos y proteínas del mismo modo que en células eucariotas. O sea, en este aspecto, la constitución de la membrana celular hay muy gran parecido a la célula eucariota de la procariota. En esta membrana celular se encuentran enzimas necesarias para muchos procesos que ocurren en el metabolismo celular. También cumple funciones muy similares a las que se ejecutan en la célula eucariota, como por ejemplo seleccionar lo que entra y sale de la célula, separar el espacio extracelular del intracelular. Ahora, en la membrana celular
presentan los mesosomas, que es donde se produce la energía necesaria para el trabajo celular. O sea que en esta membrana celular hay mucho parecido de la célula procariota y la que más adelante veremos, que es la eucariota. En el citoplasma. El citoplasma es un fluido viscoso que es una mezcla de agua, sales, micromoléculas, en donde se encuentran los ribosomas y el ADN libre que se dispone circularmente. En el citoplasma ocurren miles de procesos, entre lo que destaca la síntesis de proteínas y la copia de la información del ADN. Muy bien, muchachos, con eso terminamos la parte teórica. Vamos a pasar ahora sí a nuestras actividades. Pregunta número 1. ¿Cuáles son las características de las células procariotas? Bueno, la principal característica es que no poseen núcleo. También pues carecen de organelos y citoesqueleto. Pregunta número 2. ¿Dónde se realizan las funciones de la célula procariota? Bueno, la mayoría de las funciones de la célula procariota se realizan en la membrana celular y otras tantas en el citoplasma. Pregunta número 3. ¿Para qué sirven las fimbrias? Bueno, pues las fimbrias son unas estructuras filamentosas y su principal función es que sirven para la reproducción asexual de la célula. Pregunta número 4. ¿Quiénes conforman el citoplasma? Bueno, pues el citoplasma está conformado por una mezcla de agua, sales y macromoléculas. Y la pregunta número 5. ¿De qué está constituida la membrana celular? Bueno, pues la membrana celular de la célula procariota, al igual que la célula eucariota, está constituida por lípidos y proteínas. Bueno, alumnos, con esto terminamos la clase de hoy, con esta primera parte de la célula. Nos vemos hasta la próxima. Chao.